Nilse Nogniwan. El día de hoy revisaremos los verbos reflexivos. Anteriormente se habían visto los verbos intransitivos. Los verbos reflexivos son otro tipo de verbo. Su característica principal es que son acciones que el sujeto realiza sobre sí mismo. Es decir, en estos verbos el sujeto y el objeto directo son lo mismo. Por ejemplo, en español los verbos bañarse y levantarse pueden funcionar como reflexivos. En náhuatl hay verbos reflexivos que no necesariamente lo son en otros idiomas, y viceversa. ¿Cómo se conjugan estos verbos? Los pronombres que se usan para este caso son Nino, yo me, Timo, tú te, Mo, él o ella se, Tito, nosotros nos, Anmo, ustedes se, Mo, ellos o ellas se. Y como siempre se debe respetar la regla de poner H al final de las personas del plural. Nosotros, ustedes y ellos. Veamos un ejemplo. Para este caso hipotético, tomaremos el verbo cocoa, enfermarse. La conjugación del verbo sería la siguiente. Nino cocoa, yo me enfermo. Timo cocoa, tú te enfermas. Mococoa, él, ella se enferma. Tito cocoa, nos enfermamos. Anmococoa, ustedes se enferman. Mococoa, ellas o ellos se enferman. Como pueden ver, es de suma importancia agregar la H final en las personas del plural, ya que esto es lo que diferencia mococoa, él o ella se enferma, de mococoa, ellos o ellas se enferman. Y sí, esa H tiene un ligero sonido. Otros verbos reflexivos en náhuatl son altía, bañarse, namictía, casarse, machtía, estudiar, ixtotía, bailar o danzar. Como ya se dijo antes, en náhuatl hay verbos que son reflexivos y que en español no necesariamente lo son. Por ejemplo, este último, ixtotía, en náhuatl es reflexivo. Sería como decir me danzo o me hago bailar. Algo que en español pues no se usa, pero es parte del idioma náhuatl. Esperamos que este video sea de utilidad para continuar con el aprendizaje del náhuatl clásico. Nos vemos en la próxima entrega. Tito Tasque.